Bueno, pues en la clase que vamos a comenzar ahora, vamos a hacer un breve viaje por el misticismo y la obra de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva poética, porque ya os di anteriormente una clase muy extensa sobre el misticismo y os cité versos y os cité obras de místicos de otras religiones. Pero hoy me quiero centrar en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús porque he recibido varias peticiones de gente que nos sigue que a raíz de haber escuchado los versos que tenemos grabados en el canal, tanto de San Juan de la Cruz como de Santa Teresa de Jesús, pues me pidieron que por qué no hacía un especial sobre ellos, igual que he hecho sobre Góngora, sobre Lope de Vega, sobre Calderón de la Barca, sobre Tirso de Molina. Y me pareció una buena idea hablar de estas dos grandes figuras. Así que vamos a hablar y vamos a adentrarnos en la vida y en la obra de estas dos grandes personalidades, estos dos grandes santos y poetas españoles del siglo XVI, que son reconocidos, sin duda alguna, por su profunda exploración del alma y la experiencia mística a través del lenguaje poético. Los escritos de estos dos autores reflejan como ningún otro la búsqueda de la unión con lo divino y la expresión del amor y la pasión espiritual. Sobre todo a mí lo que más me gusta de estos dos poetas es la pasión espiritual que ponen. San Juan de la Cruz, conocido también como Juan de Yepes, fue un carmelita descalzo, cuyos poemas místicos capturan la lucha del alma por alcanzar la unión con Dios. Su poesía se caracteriza por una simbología absolutamente rica, con metáforas muy intensas y con una profunda expresión del deseo, del anhelo y la angustia, y esto lo escribe él muy bien, la angustia del amante que busca su amado divino, esa búsqueda vehemente, esa búsqueda amorosa, ¿no? Ese deseo, ese impulso del amor. Y utiliza imágenes, utiliza metáforas en sus obras como la noche, el fuego, el éxtasis y la búsqueda de la noche oscura del alma para transmitir el proceso. El misticismo es un proceso, es una vía, ¿no? Y él utiliza esta simbología de la noche oscura del alma para transmitir precisamente el proceso de purificación y de transformación espiritual que se obra en el místico. Santa Teresa de Jesús, por su parte, también conocida como Teresa de Ávila, fue una monja carmelita, reformista y escritora mística. Su poesía es una expresión lírica, preciosa, maravillosa, de su experiencia mística y su amor por Dios. Sus poemas son absolutamente íntimos, apasionados y trascendentales. Y en ellos refleja su deseo, exactamente igual que San Juan de la Cruz, su deseo de unión con lo divino. Teresa de Jesús utilizaba imágenes, simbologías y metáforas también, y ella personalmente utilizaba la llama del amor, utilizaba esta metáfora, el fuego ardiente, el jardín cerrado y el viaje del alma para describir la relación íntima con Dios y el camino hacia la perfección espiritual. Estas metáforas del jardín cerrado para la búsqueda del amor nos recuerdan, para los que conocéis la mística de Chaitanya Mahaprabhu en la India y la mística del hinduismo, los encuentros en los kunyas, en los jardines cerrados entre Radha y Krishna, entre el alma, en el lado femenino de Dios y su lado masculino. Y esto en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa de Jesús también se ve con especial vehemencia y justo además también en la misma época en la que esto estaba sucediendo en la India. Es curioso, ¿no?, cómo coinciden estas figuras. Así que en esta breve charla que vamos a tener, vamos a explorar las características poéticas y temáticas
de las obras de estas dos grandes personalidades. Y vamos a analizar, quiero que analicemos juntos el uso del lenguaje poético, la simbología y las metáforas que utilizaban para expresar la experiencia mística, que es una experiencia absolutamente maravillosa. Y también vamos a examinar cómo sus escritos reflejan conceptos claves del misticismo, como la unión con lo divino, la purificación del alma y el camino hacia la iluminación espiritual. Además, si el tiempo no lo impide, a ver si podemos discutir un poco de la influencia también, os hablaré de la influencia que tuvo San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en la literatura y el misticismo posteriores, así como el legado que dejaron en la tradición poética de las letras hispanas. Y estoy francamente emocionado, encantado de poder profundizar en estos temas con vosotros y compartir el poco conocimiento que sobre ellos tengo, sobre la obra de estos grandes místicos y poder compartirla con vosotros. Vamos a comenzar con un breve análisis sobre el significado del misticismo para recordar lo que ya os enseñé en otras clases. El misticismo se refiere a una experiencia profunda y directa de lo divino o lo trascendental. Y esta experiencia va más allá de las creencias religiosas, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. El misticismo va mucho más allá de las creencias religiosas y las prácticas convencionales de una fe en concreto. Es una búsqueda interior y personal de una conexión íntima y directa con lo sagrado, sin intermediarios, podríamos decir. El misticismo implica un anhelo absoluto de trascender los límites de la realidad material, de trascender los límites de la realidad material, de aquello que nos condiciona, y experimentar esa unidad en un estado alterado de conciencia con lo divino, con lo absoluto, con lo cósmico. Los místicos buscaban, en todas las tradiciones, buscaban esa experiencia directa y esa experiencia a la vez transformadora de la realidad última, que a menudo es descrita como la unión con Dios, con la divinidad o con la conciencia universal, según sea el tipo de místico practicante. En el contexto en el que estamos de la obra de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, el misticismo se expresa a través de una intensa vida interior y una búsqueda apasionada de la unión con Dios. Los místicos buscan superar los límites, las limitaciones de la mente y las limitaciones de los sentidos para alcanzar una experiencia trascendental única y extática. Y utilizan el lenguaje poético como una herramienta para expresar y comunicar sus experiencias místicas, ya que las palabras ordinarias a menudo resultan insuficientes para describir lo inefable. Por eso, a través de la expresión poética se invocan emociones y, más que enseñarte a través de su poesía, más que tratar de enseñarte un concepto, lo que intentan los poetas místicos, lo que intenta el místico es despertar en el oyente una emoción que está en el alma, despertar el alma dormida. Es importante que destaquemos que el misticismo, como ya os he dicho, no se limita a una tradición religiosa en particular. Se encuentra en las diferentes culturas y religiones de todo el mundo, en el sufismo, en el islam, en el budismo zen, en el misticismo judío, que también lo tienen, en el misticismo de Chaitanya Mahaprabhu en la India, exactamente igual. Así que el misticismo tenemos que convenir que es una búsqueda interior y personal de una conexión directa, profunda y extática con lo divino, con lo trascendental. Implica esa experiencia de una realidad última que está mucho más allá de las limitaciones que tienen nuestra mente
y nuestros sentidos, este cuerpo torpe en el que estamos y sus sentidos externos. Y San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús son ejemplos, eso sí, destacados de los místicos y poetas que utilizaron el lenguaje poético, valga la redundancia, para expresar precisamente esa profunda, su profunda experiencia mística y su búsqueda de la unión con lo divino. El anhelo, del que ya os he hablado en alguna clase también, el anhelo por el misticismo en las vidas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús surge en momentos diferentes de sus trayectorias espirituales. Pero en ambos casos se puede identificar un despertar profundo y súbito, es como una erupción, ¿no? Y una búsqueda intensa de la unión con lo divino. En el caso de San Juan de la Cruz, su llamado hacia el misticismo y la búsqueda de una conexión íntima con Dios se produce durante su estancia en un convento, en el convento de Santa Ana, en Medina del Campo, donde ingresa como novicio carmelita. Es precisamente allí donde tuvo un contacto con las obras de San Agustín y otros autores místicos, lo cual motivó que en él se despertara un fervor espiritual y un deseo de experimentar esa unión más profunda con Dios. A lo largo de toda su vida religiosa, San Juan de la Cruz atravesó por diversas pruebas y dificultades tremendas, tremendas, tanto internas en su propia lucha existencial, tanto de sus propias creencias, como externas. Pero su pasión por el misticismo y su búsqueda de la unión con lo divino, a pesar de todas las grandes pruebas que tuvo que pasar, jamás disminuyeron en él. En el caso de Santa Teresa de Jesús, su anhelo por el misticismo también se desarrolla durante su vida religiosa, obviamente como monja carmelita. Sin embargo, su despertar místico llega más tarde que en el caso de San Juan de la Cruz. El despertar místico en Santa Teresa de Jesús llega más tarde en su vida, alrededor de los 40 años, cuando ya rozaba, como decimos aquí en España, cuando ya se había subido al cuarto piso. Es cuando se produce ese despertar suyo. Después de experimentar una enfermedad muy grave, estuvo gravemente enferma y en ese momento, al atravesar esa experiencia de esa enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida, es que Santa Teresa experimenta una profunda transformación interior y una intensificación de su vida espiritual. Y comenzó a buscar, se dio a sí misma, ¿no?, la tarea de buscar una forma más auténtica y más profunda, sobre todo, de vida contemplativa y de una mayor conexión con Dios. Ese precisamente, tras pasar esa enfermedad tan grave, ese fue el punto de partida de su camino místico y su posterior fundación de los conventos de los carmelitas descalzos, donde ellos buscaban en esta orden que funda, buscan vivir una vida más austera y dedicada a la oración, porque los conventos tradicionales, bueno, pues habían relajado mucho y, bueno, incluso en su moralidad y en sus prácticas, pues muchos de ellos no eran precisamente ejemplares, pero no es el tema de esta charla. Ambos santos experimentan momentos de éxtasis místico muy profundos y tienen grandes experiencias de este sentido, de este deseo de anhelo, de esta unión con lo divino. A lo largo de sus vidas tuvieron estas catarsis constantemente. Estas experiencias inspiraron a los dos en su obra y en su poesía y en sus escritos místicos que han reflejado como ninguno otro tipo de escrito este anhelo de búsqueda de conexión íntima con Dios. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús se conocen por fin, por primera vez, en 1567, cuando Santa Teresa, quien ya había comenzado su labor de reformar el Carmelo, visita el convento de San José en Ávila, donde precisamente San Juan de la Cruz era
el confesor y el director espiritual de las monjas carmelitas. Durante esta visita, Santa Teresa comparte con San Juan de la Cruz sus visiones y experiencias místicas que había guardado hasta entonces más en la intimidad. Pero San Juan de la Cruz encuentra en él una figura inspiradora y ella le abre su mente y le revela sus experiencias místicas. Y ambos inmediatamente encuentran afinidades en la búsqueda espiritual que están llevando y su deseo de una vida religiosa más contemplativa y profunda. Y de este encuentro fue absolutamente crucial, porque de este encuentro surge el auge de la vocación mística, porque se refuerzan mutuamente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y el desarrollo de su relación, que fue y perduró durante muchos años en la forma de una amistad espiritual duradera y profunda. A partir de ese momento, de ese encuentro, San Juan de la Cruz se convierte precisamente en uno de los principales defensores y colaboradores de la reforma teresiana, de la reforma que ella está llevando a cabo. Y trabajaron juntos en la fundación de los conventos de los carmelitas descalzos, que seguían principios de una vida religiosa más enfocada en la oración, en la contemplación, y cuando se dice más austera no significa que fuera una vida de privaciones, ¿no? Sino que se alejaron de la decadencia y el lujo fatuo que el Carmelo, los carmelitas calzados, por así decirlo, pues la relajación de las órdenes religiosas en el siglo de oro, pues también tuvieron lo suyo, como ya os he dicho. Así que ellos estos reformistas, comienzan a fundar este otro tipo de conventos, más dedicados precisamente esto a la oración y a la contemplación. A lo largo de los años, San Juan de la Cruz y Santa Teresa mantuvieron un contacto continuo epistolar, tanto de cartas como personalmente, y se apoyaron mutuamente en sus respectivos caminos místicos y en la tarea ingente de expandir la reforma carmelita. Su relación se basaba entre San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en un profundo respeto mutuo y en una comprensión compartida de la vida espiritual y la experiencia mística. Y eso es lo que había entre ellos. Yo escuché a una majadera de profesora de literatura que tuve con 15 años, 14, 15, porque era en el segundo del bachillerato, que explicando esto mismo, pues no se le ocurrió la gentil idea de decir que en verdad San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús lo que tenían entre ellos era un rollo sexual sublimado, que vamos, hay que ser disparatado, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene cuando te hablan los místicos, gente que no tiene una vocación espiritual o por lo menos poética profunda, porque la relación entre ellos dos siempre, siempre, siempre se basó en este respeto mutuo que os he dicho y en una comprensión que compartían de la vida espiritual y la experiencia mística. Y lo que pasa es que es difícil, ¿no? Porque tenemos esta mente tan sucia, no entender que la amistad entre un hombre y una mujer siempre tiene que estar contaminada, cuando no es así. Y mucho menos cuando no concibe la amistad entre dos personas religiosas que trascienden el cuerpo y trascienden el concepto corporal. Es importante también destacar que aunque San Juan de la Cruz fue el discípulo y colaborador en ese sentido en la reforma de Santa Teresa, él también desarrolló su propio camino místico independientemente del de Santa Teresa. Y San Juan dejó una obra literaria que es verdaderamente única y trascendental, que complementa, lo bonito de estos dos autores es que la visión de uno complementa la del otro. Entonces, la visión teresiana es complementada por la visión de San Juan de la Cruz. Y para poder hacerse una idea, hay que leer con mucha tranquilidad, sosiego y un buen fuego sus poemas, tanto de San Juan de la Cruz como de Santa Teresa de Jesús. Como os dije antes, San Juan de la Cruz y Santa Teresa enfrentaron desafíos tremendos y gravísimos problemas con la Iglesia de su tiempo.
La Inquisición también se les tiró encima, debido a su transformación mística y a los cambios que introdujeron en sus respectivas órdenes religiosas. En el caso de San Juan de la Cruz, precisamente, como parte de la reforma carmelita, él buscaba ese regreso a una forma más contemplativa, como os dije. Y junto con Santa Teresa funda los Carmelitas Descalzos, ¿no? Y ellos lo hacen como una orden reformada del Carmen. Era la orden del Carmen y de ahí vienen los carmelitas y ellos la refundan. Sin embargo, esta reforma, obviamente, como les pasa a todos los reformadores y a todos los que tratan de abrirse camino, traer una luz nueva cuando la vieja doctrina religiosa se anquilosa y amarillea, no, pues todos los grandes reformadores siempre enfrentan grandes problemas. Y en el caso de estos dos no iba a ser ni mucho menos una excepción. San Juan de la Cruz fue arrestado y encarcelado por sus propios hermanos carmelitas, debido a las tensiones y a las disputas internas de la orden, de sus propios hermanos carmelitas descalzos, porque es que las envidias y todas estas cosas es increíble, siempre surgen. La desgracia es que donde se funda un templo, a poco después aparece la política, el que quiere ponerse delante, yo sé más, este no lo está haciendo bien. Le pasó a San Francisco de Asís exactamente igual, que le dieron un golpe de Estado. Entonces parece ser que es del triste reformador su triste suerte. Esto siempre termina por suceder. Y San Juan de la Cruz, obviamente, pues no estuvo ajeno a estas disputas. Y durante su encarcelamiento sufrió muchísimo porque le maltrataron increíblemente e incluso le torturaron. Pero a pesar de estas dificultades, San Juan de la Cruz nunca renunció a su búsqueda de la unión con lo divino y continuó escribiendo y compartiendo sus experiencias místicas. Santa Teresa, obviamente, también enfrentó oposición y críticas por su labor de reforma y sus experiencias místicas. Algunos miembros de la Iglesia y de su propia orden, incluso de su propia orden, igual que le pasó a San Juan de la Cruz, igual que le pasa a San Francisco de Asís, los mismos que él lleva, los mismos que él trae al templo, son los que después le acorralan, le insultan, le cuestionan públicamente, le desafían, ¿no? Y a Santa Teresa de Jesús también le cayeron y llevaron a cabo investigaciones y procesos en su contra. Procesos que le podían haber costado un gran disgusto. Sin embargo, Santa Teresa de Jesús logró superar todos estos obstáculos y continuó estableciendo su labor de prédica y los conventos de las Carmelitas Descalzas, donde se practicaba la vida religiosa que ella entendía, enfocada en la contemplación, en el éxtasis de la unión mística. A pesar de estas adversidades que ya os he dicho que enfrentaron, tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa dejaron un legado que es duradero en la tradición mística y en la literatura espiritual, y sus escritos hasta el día de hoy siguen siendo una joya maravillosa. Ambos autores abordaron su obra poética en distintas temáticas relacionadas con la experiencia mística. ¿Ok? San Juan de la Cruz, como os dije, se caracterizó por su uso poético y simbólico del lenguaje para describir esta suerte de transformación mística. Y en este proceso del que ya os hablé, de la noche oscura del alma, que emplea estas metáforas que os dije al principio, como la noche, la llama, la herida, que es muy importante, se me había pasado, la sed y el fuego, para expresar la profundidad del anhelo espiritual. Y esta unión extática con lo divino, y en sus obras utiliza el simbolismo del viaje y de la búsqueda para descubrir la transformación interior de su propia alma en este camino de unión con Dios. El Cántico Espiritual, que es uno de sus poemas más conocidos, utiliza unas imágenes poéticas y metáforas de un amor espiritual y matrimonial, de una unión conyugal, para describir la unión mística con Dios. En el Cántico Espiritual él lo refleja así y recuerda mucho también a la mística de Chaitanya Mahaprabhu, que recoge también este mismo concepto del amor conyugal en la unión mística con Dios. Santa Teresa, por su parte, también utiliza metáforas y símbolos para transmitir estas experiencias y reflexiones. En su poesía ella explora el amor espiritual
con imágenes de jardines, como os dije al principio, esos kunyas que recuerdan al hinduismo, fuentes, castillos, joyas, para describir la belleza y la riqueza del alma en su encuentro con lo divino. Y esto está reflejado en una obra maravillosa de ella, que son las moradas. En las moradas ella utiliza la metáfora de un castillo con 7 moradas. Y estas 7 moradas representan los diferentes grados de intimidad y unión con Dios. En la obra de las moradas, que también se conoce como el castillo interior, es otro título de la obra, Las moradas o el castillo interior, Santa Teresa dejó una de sus obras más importantes y complejas. Y allí describe, en este paso por cada una de estas moradas, explora la vida espiritual y la búsqueda de la unión con Dios a través de esta metáfora, de este castillo con distintas moradas. La esencia de su contenido, de esta obra, radica en el camino interior del alma hacia la unión mística con lo divino. Cada una de estas 7 moradas, como os he dicho, es un nivel que representa, es un nivel espiritual que representa como las pantallas de lenguaje moderno, no de un videojuego, que vas pasando una tras otra hasta acercarte a la meta suprema, hasta la unión absolutamente más profunda que se puede tener con Dios. A medida que el alma avanza a través de las diferentes moradas, ojo, se enfrenta a desafíos, obstáculos y tentaciones que deben ser superados. Y Santa Teresa describe estas etapas, describe las etapas del camino espiritual desde la purificación de los pecados y de las actividades negativas que uno ha hecho hasta la renuncia a los apegos mundanos y la unión transformadora con Dios. En cada morada, Santa Teresa explica de una manera prodigiosa temas como la humildad, la renuncia, la oración, la contemplación, la purificación del alma y, como no puede ser de otra forma, y el amor divino. Y reflexiona también sobre los obstáculos que surgen en el camino y a ello lo llama la sequedad espiritual, las distracciones y las dificultades de la vida cotidiana. Y a medida que avanza en su búsqueda, Santa Teresa destaca la importancia de la entrega total, absoluta, a la rendición de la voluntad propia y la apertura de la conciencia a la acción del Espíritu Santo. La apertura de la conciencia a la influencia de la conciencia divina, al Espíritu Santo. El objeto final es alcanzar la unión mística con el que el alma se funde y se transforma en amor divino. Se transforma en amor divino. Ambos santos, como os dije antes, utilizaron este lenguaje poético como una herramienta maravillosa. Hablar de cuáles son sus mejores obras, pues es difícil, ¿no? Porque es como tener que elegir en una tienda de golosinas cuál está más dulce. Pero bueno, por destacar algunas de ellas, las obras más importantes de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, como os he dicho, es un desafío, porque ambos autores, claro, tienen una vasta y significativa producción literaria, y entonces me veo como un niño en una tienda de golosinas, de esta que están en los centros comerciales, ¿no? No sabes cuál va a ser más dulce. Pero bueno, os puedo mencionar algunas de sus obras más destacadas y que son ampliamente reconocidas. Por ejemplo, de San Juan de la Cruz yo destacaría en primer lugar el Cántico Espiritual. Es un poema lírico y es una de sus obras más conocidas y celebradas de San Juan de la Cruz, y en él utiliza unas metáforas y un simbolismo absolutamente delicioso para expresar la búsqueda de la unión con Dios. Otra de sus obras, La Noche Oscura del Alma, que tengo grabado en este mismo canal, tengo grabado un poema suyo de La Noche Oscura del Alma, es un tratado espiritual precioso y es una de las obras más influyentes de San Juan de la Cruz, y también describe en esta obra el proceso de purificación del alma y la transformación en el camino hacia la unión con lo divino. Otra de sus obras es La subida al Monte Carmelo, La subida al Monte Carmelo. Y en esta obra, San Juan de la Cruz
se introduce, explora el camino ascendente, por eso es su vida al Monte Carmelo, el camino ascendente hacia la unión con Dios, y destaca la necesidad en este camino de ir desprendiéndose de los apegos y de las limitaciones humanas. Santa Teresa de Jesús, por su parte, nos dejó obras como el libro de la vida, que es una de sus obras más importantes, en la que ella narra su propia vida y sus experiencias místicas y describe su búsqueda de la perfección y la unión con Dios. Este libro es muy bonito porque en el libro de la vida ella habla en primera persona y está hablando sobre sí misma. Otras de sus obras también más destacadas, El camino de la perfección. El camino de la perfección, en este camino de la perfección, la santa nos entrega consejos y enseñanzas prácticas, porque ellos, a pesar de ser místicos, y parece uno tiene la idea que el místico está siempre así volando, pero ellos eran gente práctica. De no haberlo sido, no hubieran podido fundar el Carmelo Descalzo y no hubieran podido hacer esa prédica y esa propagación, ¿no? Y Santa Teresa efectivamente ofrece consejos y enseñanzas prácticas para aquellos que están buscando una vida espiritual más profunda y una relación íntima con Dios. Y en este camino de perfección, ojo, está hecho para todo el mundo. No, Santa Teresa aquí, la santa, no está hablando del que se tiene que retirar a un monasterio, sino que da los consejos en el camino de la perfección para que cualquiera, desde la posición en la que esté y ocupe el lugar que ocupe en la sociedad, pueda tener esta inclinación hacia el misticismo y cuidar de su alma. El que ya os mencioné, las moradas o el castillo interior, que ya os he descrito anteriormente. Estas obras que os he citado, pues representan solamente una parte del legado literario de estos dos grandes santos, de estos dos grandes místicos. Cada una de ellas, eso sí, tened en cuenta que ofrece una visión que es única de la experiencia mística y la búsqueda espiritual, y continúan siendo a día de hoy ampliamente estudiadas y apreciadas tanto por su profundidad espiritual como por su calidad literaria. Y lo bueno que tiene esta poesía es que incluso a los ateos ninguno puede discutir la calidad literaria que tienen los poemas. Dentro del contexto del siglo de oro español, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús ejercieron una gran influencia en varios aspectos. ¿Cómo influyeron en la sociedad entonces? Mirad, su legado espiritual fue altamente valorado y tuvo un grandísimo impacto significativo en la cultura de la época. Y os voy a mencionar algunas de las áreas en las que ejercieron su influencia, que fueron muchas. Ejercieron una gran influencia en la renovación espiritual. San Juan de la Cruz, no solamente en la renovación espiritual, sino también en la reforma religiosa, porque su reforma no era solamente en un camino espiritual íntimo para uno, sino también en la forma como la institución religiosa, las instituciones religiosas tenían que ser gobernadas. Así que San Juan de la Cruz y Santa Teresa fueron figuras claves en la reforma del Carmelo y promovieron un retorno. Y esto es muy bonito porque ellos fue como una especie de renacimiento. Igual que en el Renacimiento se vuelve a la cultura clásica, lo que ellos proponen es un renacimiento, un renacimiento, un retorno a la esencia contemplativa y ascética de la vida religiosa. Otro aspecto en el que influyeron, la poesía mística. La poesía mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús tuvo un impacto significativo en toda la literatura del siglo de oro, y sus escritos poéticos destacaron por el uso de metáforas y símbolos y su estilo lírico. Y fijaos que muchos poetas posteriores, como Luis de Góngora, el propio Francisco de Quevedo, se vieron influenciados enormemente por su obra
y exploraron temas místicos y espirituales en su propia poesía. Y fijaros, alguien como Quevedo, está por ahí también, recité El amor constante más allá de la muerte, lo tengo también grabado ese poema y lo podéis ver en el canal. Ellos ejercieron una gran influencia en estos autores. Su prosa espiritual y autobiografía. Las obras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa influyen porque incluyen tratados y cartas y autobiografías, están dentro de sus obras, y tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la prosa espiritual en el Siglo de Oro, de la prosa espiritual. Y sus escritos presentaron, como ningún otro, una visión profunda de la vida interior y de esta búsqueda de la unión con Dios de la que ya os vengo hablando, lo cual influyó en sobremanera en otros escritores y teólogos de la época. Influyeron también profundamente en la reflexión teológica y filosófica. Ellos realizaron también aportes significativos en el ámbito teológico y filosófico. Sus escritos reflejaron la profunda comprensión de la teología mística y de la experiencia religiosa y exploraron conceptos que la Iglesia había abandonado, como la purificación del alma y la unión extática y la relación entre el amor humano y el amor divino, la relación entre el amor humano y el divino. Y este enfoque en la espiritualidad práctica y su influencia en el pensamiento religioso de la época tuvieron repercusiones más que amplias en la teología y la filosofía del propio Siglo de Oro. Es más que obvio que el hecho de que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús ejercieron esta profunda influencia en el Siglo de Oro español es algo absolutamente obvio que nadie puede cuestionar. Y incluso a día de hoy se sigue estudiando sus conceptos filosóficos y teológicos, aún a día de hoy continúan estudiándose. Su obra poética ha tenido una gran influencia incluso en autores posteriores, no solamente de la literatura espiritual, sino de la poesía en general. Y sus escritos han sido valorados con gran profundidad. En el ámbito de la literatura espiritual, pues obviamente los escritos de estas dos grandes personas han servido de inspiración a muchísimos místicos y autores posteriores. Y sobre todo han proporcionado un marco conceptual y una guía para aquellos que buscan profundizar su vida espiritual y experimentar una conexión más íntima con lo sagrado. Este marco conceptual está recogido en la obra de estos dos genios del Siglo de Oro. Y en la poesía en general, la obra de estos dos grandes autores ha dejado una huella muy profunda y por su uso metafórico llega a influir incluso a poetas de este siglo, porque su capacidad para transmitir la intensidad de las experiencias místicas, como lo describen, fue tomado posteriormente por muchos autores. Además, han influido en el desarrollo, ellos influyeron también en el desarrollo de la lírica en la poesía española. Ellos contribuyeron de forma decisiva al desarrollo de la lírica y la poesía lírica en nuestro idioma, en el idioma español. Varios autores posteriores, como os he dicho antes, han manifestado haberse inspirado en su obra. Por ejemplo, Federico García Lorca, el famoso poeta y dramaturgo español del siglo XX, pues Federico García Lorca admiraba profundamente la poesía de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. En sus propios escritos, Lorca muestra influencias precisamente de esa simbología y de la musicalidad y la espiritualidad que están presentes en la poesía mística de San Juan y de Santa Teresa. Y él, Lorca, también exploró temas relacionados con el amor, con la pasión y la búsqueda espiritual en sintonía con la tradición mística española. Eliot, el renombrado poeta anglo-estadounidense, T.S. Eliot mostró una gran admiración por la poesía
de San Juan y de Santa Teresa de Jesús. Es decir, imaginaros, no solo en lengua castellana, sino que trascendió a la lengua, incluso a autores en inglés. Y en un poema muy famoso de Eliot que se llama Cuatro cuartetos, está absolutamente influenciado por la mística española y muestra unos paralelismos temáticos y estilísticos con la tradición mística en la que se inscriben los santos españoles. Y obviamente él bebió de esas fuentes para su obra. Gabriela Mistral, otra Gabriela Mistral, la destacada poeta chilena y premio Nobel de literatura. Gabriela Mistral encontró en la poesía de San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús una fuente de inspiración absoluta para explorar temas espirituales, místicos, en su propia obra. Mistral compartía con los santos españoles esta búsqueda profunda de lo trascendental y un estilo lírico que transmitía la intensidad de las experiencias internas. Y estos son solamente algunos ejemplos de autores contemporáneos. Por último, os he seleccionado un par de versos de cada autor que a mí particularmente me parecen excelsos y muy representativos de su obra. El primero, obviamente, de San Juan de la Cruz, que me encantó desde mi adolescencia, es Noche Oscura. Y esta es una obra magistral de la que yo os he hablado anteriormente, y este poema es especialmente emotivo y evocador, al menos para mí, y por eso lo grabé. No, acordaros que lo tengo grabado ya en el canal, que es el poema que dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Solo tenéis grabado. También Llama de amor viva, que es otro poema precioso que expresa la intensidad y la pasión del amor divino y esa búsqueda de la unión. Y ese poema comienza con unos versos que dicen: oh llama de amor viva que tiernamente hieres, oh llama de amor viva que tiernamente hieres. De mi alma el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. De Santa Teresa, pues obviamente se tiene que destacar, que también lo tenéis grabado en el canal, Vivo sin vivir en mí, la obra, el poema, a ver, que alguien, perdonadme, que alguien quiere unirse, que viene tarde a la reunión, al canal y ha sonado. Bueno, como os decía, este poema de Vivo sin vivir en mí expresa la paradoja de vivir en un estado de éxtasis y amor divino, donde el yo se pierde, se anula en la experiencia de la unión maravillosa con Dios. Y es un poema lleno de intensidad y emoción, que también lo tenéis grabado en el canal, Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Y el segundo poema es Nada te turbe. Y este es uno de los escritos más conocidos de Santa Teresa y ha sido utilizado como una oración popular. Se hizo muy popular este poema, porque transmite un mensaje de confianza y de entrega a Dios. Y es una obra profundamente emocional y reconfortante, ¿no? Dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Y estos poemas representan, como os decía, solo una pequeña muestra, ¿no?, de su rica poesía de los dos autores. Y para terminar, voy a recitaros hoy. He elegido dos obras, dos versos, dos poemas. De San Juan de la Cruz os voy a recitar precisamente Llama de amor viva, y de Santa Teresa de Jesús os voy a recitar precisamente el Nada te turbe, para terminar este especial dedicado a estos dos santos. Permitidme que beba un poco de agua.
porque ayer tuve una clase larga de 2 horas en Alicante, en un centro con los alumnos de allí, tengo la voz un poco ya cascada. Bueno, pues como decía, voy a recitaros estos 2 poemas para terminar, que espero que os lleguen. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro, oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida, has trocado, oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y que venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual perece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confía y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces y desgracias, siendo Dios su tesoro. Nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Y con estos 2 poemas, y sobre todo con este último de Santa Teresa, con su mensaje de confianza en Dios y la serenidad en medio de las dificultades, este poema se ha convertido, especialmente en esta época tan confusa en la que vivimos, en un recordatorio de fortaleza espiritual, y quiero que lo apreciéis por su poderoso mensaje a lo largo de los siglos. Y con él, con este poema, os quiero dejar un mensaje de esperanza y de aliento. Y paz, paz en vuestros corazones, paz en vuestras casas, en vuestras calles y aceras, y en los jardines y plazas. Paz en los mapas amarillentos de la geografía sangrante del hombre, que a nadie le asombre la falta de paz, porque es difícil regalar aquello que no se tiene. Para dar la paz, antes habréis de tener paz en vuestros corazones. Por eso desde aquí,
En este especial dedicado a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús, os animo a la búsqueda de la paz interior, a la búsqueda en vuestro ser, antes que venga la nada a roernos la paz entre neutrones.